Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Hoy arrancamos con el primer episodio de la serie Asuntos Internos en colaboración con Ginea. 4 capítulos especiales en los que vamos a descubrir todo lo que necesitas saber sobre salud íntima femenina. Y como no se puede empezar la casa por el tejado, en esta primera entrega conoceremos a fondo el ciclo menstrual. Sí, la regla y mucho más. Me viene a la cabeza esta sintonía. La vida es así. Y aunque en mi infancia me vi la serie completa y hasta me compré los libros que se vendían por fascículos, no recuerdo haber visto un solo capítulo en el que se explicase el ciclo menstrual. Las mujeres, a lo largo de nuestra vida, menstruaremos unos 3.000 días, lo que equivale más o menos a unas 450 reglas. Y además, alrededor de la menstruación siempre ha habido un montón de mitos, como que ovulamos un mes por cada ovario o que la regla se sincroniza con la de nuestras amigas cuando estamos juntas. Así que es hora de saber cómo funciona nuestro cuerpo para que podamos decidir sin miedo lo que es mejor para cada una de nosotras. Gracias a Ginea por traernos la mejor información experta. Bueno, y de Madrid directamente a Barcelona, hoy he amanecido casi en el Hospital Sant Pau. Estoy aquí con la doctora Marta Pero García, especialista en ginecología y obstetricia, y a quien le tengo que dar las gracias porque esta pobre mujer está saliente de una guardia. Y le voy a hacer un cuestionario que no vamos a dejar ninguna duda sobre, amigas, la menstruación. Si os acordáis de aquel famoso anuncio que decía: hola, soy tu menstruación. Pues sí, hoy amanecemos hablando de la regla, del ciclo menstrual con una gran experta. Así que, doctora, muchas gracias por hacerme este hueco, porque la verdad que someterse al cuestionario Mitre tras una guardia hay que ser muy valiente. Le está dando la risa, pero... Hola, buenos días. Sí, yo soy la doctora Marta Pero y bueno, haré lo que pueda para contestar a las preguntas de Cristina. Tengo que decir que la guardia ha sido buena por eso. O sea que no hemos tenido una guardia accidentada. Entonces, no, todo ha ido bien, todo ha ido bien. Bueno, pues te prometo que con esta entrevista el resto del día va a estar chupado. Perfecto. Bueno, doctora, hoy ciclo menstrual. Vamos a hablar desde el principio y al estilo de Eras una vez el cuerpo humano, para que todas entendamos por fin qué es el ciclo menstrual. Bueno, pues el ciclo menstrual o la menstruación diríamos que es el sangrado uterino mensual que se produce consecuencia de los cambios hormonales producidos por el ovario. Digamos que en el ciclo menstrual, un ciclo menstrual normal dura alrededor de 28 días. Uh-huh. Se entiende que el día 1, el primer día del ciclo, es el primer día de la regla, es decir, el día que empezamos a manchar. Y el último día del ciclo, que habitualmente suele ser hacia el día 28, es justo el día antes de que empiece la siguiente regla o el siguiente sangrado. Entonces, en el ciclo menstrual dijéramos que hay como 3 protagonistas. Uno es el cerebro, que produce 2 hormonas, la FSH y la LH. La FSH es la folículo estimulante, ¿no? Exacto. Vale, y la LH es la luteinizante, que he hecho yo los deberes, que me ha costado aprenderme estos nombres. Muy vale, bien, eso Cristina. Es lo que vemos cuando nos hacen los análisis de sangre. Exacto, cuando vas al ginecólogo y te pide un análisis hormonal y de repente ves ahí un papel que pone FSH, LH y tú dices, ¿esto qué es? Pues estas son las hormonas que se producen a nivel cerebral. Entonces, estas hormonas actúan sobre el ovario, que es el segundo protagonista del ciclo. Y el ovario tiene la función de producir otras 2 hormonas, que son el estrógeno y la progesterona, además de producir la ovulación. Y estas hormonas generadas por el ovario actúan sobre el tercer protagonista, que es el útero. Y el útero dijéramos que será el órgano productor del sangrado que conocemos como menstruación o regla. Y será a la vez también el órgano que se ocupará de gestar en el momento en que la mujer quede embarazada. Uh-huh.
Ok, porque realmente ponemos mucho el foco durante el ciclo, o sea, ponemos mucho foco en lo que es la menstruación, en lo que es el sangrado, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Tampoco es el protagonista principal de esta historia, ¿no? No, dijéramos que el útero es el sangrado sería la consecuencia final de todos estos cambios que, como ya hemos dicho, empiezan en el cerebro. Bueno, hemos hablado de la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Bueno, pues la ovulación es la producción de un ovocito o de un óvulo por parte del ovario. Este óvulo sale del ovario cada mes alrededor de la mitad del ciclo, sobre el día 14 más o menos. Y este ovocito o óvulo sale del ovario y viaja hacia las trompas, donde esperará un par o 3 de días para ser fecundado por el espermatozoide. Si en ese momento no hay ningún espermatozoide que haya llegado hacia el óvulo, entonces es cuando se producirán una serie de cambios en el útero que tendrán como consecuencia final la regla. Claro, porque entonces el sangrado realmente lo que no es el óvulo o los óvulos que no hayamos utilizado, o sea, es en parte los óvulos que no se han utilizado, el óvulo que no se ha fecundado, etcétera, sino que es ese nidito de amor que yo digo, ese útero que se ha preparado para recibir. Exacto. Ese óvulo fecundado, como no hay embrión, como no hay embarazo, pues se despega, ¿no? Ese endometrio se despega de nuestro útero. Exacto. Dijéramos que el endometrio es como un césped. El césped empieza a crecer cada mes preparándose para acoger o para anidar ese embrioncito. Si ese embrioncito no llega porque no hay fecundación, dijéramos que ese césped que ha ido creciendo durante todo el ciclo se corta, se despega y se desprende. Y esto sería en parte el contenido de la menstruación. Ok, porque la menstruación en sí misma entonces es una combinación, o sea, ese sangrado es una combinación de ese tejido, de ese endometrio, ¿no? Ese tejido, o sea, que será sangre, tejido... Sí, es una mezcla de sangre, pero también hay celularidad porque hasta este endometrio que se está desprendiendo y... ¿no? Detritus, que son pues los residuos de estas células que van descamando, pero también hay sangrado propiamente, porque también hay vasos que generan ese sangrado que acaba desprendiéndose formando la regla. ¿Y qué información nos da, o no nos da una información, no lo sé, ese flujo menstrual? ¿Hay algo que tengamos que fijarnos? Puede ser como con más moco, con menos moco, más oscuro, menos oscuro. Bueno, esto es muy variable entre mujeres. Lo que sí que es verdad que tiende mucho a agobiar a las chicas que me consultan es, por ejemplo, la presencia de coágulos. Uh-huh. ¿Qué son los coágulos? Pues los coágulos traducen un sangrado más abundante. Es decir, cuando hay más sangre, esta sangre se junta generando el coágulo. No es que sea nada malo, no es que sea nada que nos deba preocupar, simplemente traduce que ha habido un sangrado un poquito más abundante. Ok. La verdad que uno se pone a mirar y dice, es que yo debo perder muchísima sangre. Como si aquello fuesen las cataratas del Niágara, pero realmente, ¿cuánta sangre perdemos con cada menstruación? A ver, realmente es difícil cuantificar el sangrado que perdemos, pues porque os podéis imaginar, ¿no? A nadie se le ocurriría llevar un vasito entre las braguitas para... No me ponga un reto, doctora, ¿eh? Bueno, con la copa menstrual puedes saber. Con la copa menstrual podríamos medir, exactamente. También hay a quien se le ocurre, pues por ejemplo, pesar la compresa y en base a eso extrapolar la cantidad de sangrado. Bueno, hay 1000 inventos del TVO, pero si os queréis quedar con una cifra, dijéramos que la cantidad de sangre habitual que se pierde en un ciclo normal es entre 30 y 50 mililitros, que es poquita cantidad, o sea... Eso es un café. Vasito de café. Sí, un café expreso. Exacto, es poquita cantidad. Esto sería lo estándar. No por día, sino por ciclo. Por ciclo, entero. En total. Lo que pasa es que es lo que decimos, es difícil cuantificar. Entonces, ¿cuándo nos debe preocupar un sangrado? Pues bueno, aquel sangrado que se considera abundante es aquel sangrado que afecta a la mujer, ya sea pues en la esfera social, en la esfera emocional o en la esfera física. Es decir, si yo el día que tengo la regla, ese día anulo el café con mis amigas, o ese día dejo de ir al gimnasio, o ese día no voy a trabajar porque tengo dolor, eso sería motivo de consulta, porque sería un sangrado
abundante para esa mujer porque le está repercutiendo en su calidad de vida. ¿Y el caso contrario? ¿Pasa algo porque haya poco sangrado, porque dure pocos días? O como decíamos, el sangrado tampoco... Bueno, en general, cada mujer tiene una rutina en su ciclo. Es decir, hay mujeres que tienden a sangrar más cantidad, o mujeres que tienden a sangrar más días, y hay mujeres que menos. Consideramos la normalidad entre 2 y 7 días de menstruación. Ok. Vamos a tirar un par de mitos. Bueno, igual no son mitos, que me estoy adelantando. Vamos a ver. Pregunta. ¿Es cierto que hay determinadas actividades como correr que pueden producir un mayor sangrado, o esto es un mito? Podemos decir que es un mito. Vamos a ver, acabamos de explicar un poquito cómo es el ciclo menstrual, en qué consiste, y aquí la actividad física no entra para nada. Dijéramos que, como ya hemos dicho, la regla es consecuencia de todos estos cambios hormonales que hemos comentado, y si el ejercicio físico afecta de alguna manera a la menstruación, más bien es en sentido contrario. Es decir, una mujer que tenga una actividad física elevada, prolongada en el tiempo, es decir, una actividad física regular que genere una pérdida de peso importante, más bien lo que puede producir en esa mujer es una retirada de la menstruación. Uh-huh. Bueno, las atletas de élite les pasa por muchas ejemplo, veces, ¿no? Es bastante frecuente en las atletas de élite que tengan periodos de retirada parcial o completa de la regla, y por eso es muy típico en este tipo de mujeres el uso de anticonceptivos. Para que no se, precisamente para regularles los ciclos, para ¿no? preservar ese sangrado cada mes. Ok. ¿Mito o no mito? Cuando decimos, ay, a ti te ha venido la regla, pues entonces a mí, que se nos sincroniza la regla a las mujeres. Cuando estás con varias mujeres y dices, ay, si te ha venido a ti, me va a venir a mí también. Bueno, aquí podríamos decir que se trata también de un mito. Es verdad que si leemos al respecto, pues esta teoría podría responder bueno, hay teorías que apuntan a que las feromonas, que son las hormonas femeninas, pueden interactuar entre sí. Es decir, dos mujeres muy juntas sus feromonas pueden de alguna manera interactuar, y esto generar sincronización de ciclos que de forma evolutiva se explicaría, pues por ejemplo, en un grupo de mujeres que viven conjuntamente. Si todas ellas sincronizan su ciclo, es decir, menstruan a la vez, es decir, su periodo de ovulación coincide a la vez, esto de alguna manera obligaría a que hubieran diferentes machos fecundadores, porque uno solo no podría fecundarlas a todas. Y desde el punto de vista evolutivo, esto sería una de las razones, una de las teorías que existen, pero realmente no hay ningún estudio que justifique esta teoría o que lo demuestre. Ok, o sea, un mito, chicas. Estábamos hablando del flujo menstrual, pero las mujeres, además de tener la regla y tener ese flujo menstrual todos los meses, tenemos otro tipo de flujo que es absolutamente normal. ¿Cómo es el flujo que tenemos las mujeres según la parte del ciclo menstrual en la que nos hallemos? ¿Y qué nos quiere decir este flujo menstrual? Bueno, el flujo, una cosa es el flujo menstrual o el sangrado menstrual, y otra cosa sería el flujo, de alguna manera, el moco cervical. Uh-huh. Entonces, este moco cervical se sincroniza, ¿no?, con el ciclo, y lo que pretende es, desde un punto de vista biológico, es favorecer la fecundación, ¿no? Entonces, este moco cervical lo que hace de alguna manera es intentar acoger, intentar facilitar el paso de los espermatozoides hacia dentro del útero para que puedan llegar a fecundar a ese óvulo. Entonces, es por eso que hacia la mitad del ciclo y coincidiendo con el momento de la ovulación, el moco cervical tiende a hacerse un poquito más líquido. Podríamos decir que se parece a la clara del huevo. Okay. Es por eso que a mitad de ciclo las mujeres pues podemos notar que nuestro flujo se vuelve un poquito más, pues eso, como la clara de huevo. Esto nos indica que nos encontramos en el periodo periovulatorio. Pero también os tengo que decir que no cada mes es evidente ese flujo, es decir, que si no lo notáis, no os penséis que no estáis ovulando, sencillamente pues ese mes no es un flujo tan evidente. ¿Y hay otro tipo de flujo? ¿Es normal manchar las braguitas, por ejemplo?
¿De sangre? No, bueno, sí, por ejemplo, de sangre o que tengas otro tipo de flujo que no es ese flujo como moco, sí. Sino que... Aparte del moco cervical que ya hemos hablado, también en la vagina y en la zona de la vulva hay glándulas que se ocupan de segregar un moco protector de la vagina y también lubricante. Por ejemplo, con las relaciones sexuales, con la excitación y con la penetración, pues estas glándulas también se activan y generan flujo. Por eso en el momento de las relaciones, pues hay todas las mujeres en mayor o menor grado tenemos más cantidad de flujo. Estábamos diciendo antes que el ciclo menstrual normalmente de una mujer son 28 días, pero ¿qué pasa si los ciclos no son regulares? ¿Qué pasa si mi ciclo un mes dura 26 y otro mes dura 30 y algo? ¿Quiere decirnos algo? ¿O? Hemos hablado de 28 como día, como si dijéramos estándar, pero en realidad el ciclo puede durar entre 21 y 35 días. Esto sería completamente normal. Si nos mantenemos dentro de esta horquilla, podemos considerar que nuestros ciclos son regulares. Es decir, que si un mes la regla me viene a los 25 y el otro mes a los 28, el otro mes a los 29, estamos dentro de lo que se consideran ciclos regulares. ¿Es importante que las mujeres llevemos un calendario de nuestro ciclo menstrual? Bueno, si no nos queremos quedar embarazadas, o sea, saber... nos ayuda de alguna manera a detectar problemas si es que los hay. Es decir, si tú llevas un control de tu ciclo, serás capaz de detectar en el momento en que ese ciclo cambie. Es decir, pues si un mes no me viene la regla o si un mes me viene la regla muy tarde, si un mes mancho en mitad de ciclo, pues tenerlo registrado de alguna manera pues nos ayuda a detectar este tipo de cambios. ¿Qué ocurre ¿Qué nos puede decir si de repente manchamos en mitad del ciclo? Si no te tenía que venir la regla y de repente estás manchando. Habitualmente no pasa nada y habitualmente la inmensa mayoría de casos se debe sencillamente a algún problema funcional, alguna alteración funcional que decimos, pues sencillamente en este cascada de hormonas de la que hemos hablado hay alguna pequeña alteración que genera un pequeño sangrado y generalmente eso ya está, pero tengo que decir que si hay sangrados a mitad de ciclo, esto sería motivo para consultar con el ginecólogo para realmente descartar pues que no haya ningún problemilla que esté dando este sangrado. Ok. ¿En qué momento porque como seguro que hay muchas mujeres muchas mujeres que están escuchando este podcast que tienen hijas adolescentes, ¿en qué momento debería ir una por primera vez al ginecólogo? Bueno, al ginecólogo tenemos que ir a hacer las revisiones por dos motivos. O a mirar dos cosas, que son, de un lado, las mamas, el screening del cáncer de mama, y por otro lado, la citología, que es, dijéramos, el Papa Nicolau, también llamado, que es cuando te sacan una muestrecita de celular, el cepillito que te ponen dentro de la vagina. Esto lo hacemos, la citología la hacemos para detectar los cambios que pueden ser producidos por el virus del papiloma. El virus del papiloma es el VPH, ¿no? El VPH. Es un virus que es súper frecuente, que todas nosotras en algún momento hemos estado en contacto con él y que se adquiere con las relaciones sexuales. Por lo tanto, sería razonable empezar a ir al ginecólogo a hacer este tipo de revisiones en el momento en que la mujer comienza a tener relaciones sexuales. Sin embargo, nuestras guías lo que dicen es que la primera citología debe de comenzar a hacerse a partir de los 25 años. Realmente, si tú tienes algún problema, alguna duda, pues el ginecólogo está ahí para ayudarte, para atenderte en lo que tú necesites. Pero revisiones como tal en una chica que no tenga ningún problema, podríamos decir como edad clave los 25 años. Ok, ¿y cada cuánto habría que repetirse las citologías? Porque depende mucho de la comunidad autónoma en la que uno esté, si la seguridad social te lo cubre o no te lo cubre. Porque suelen decir que hasta 3 años, ¿no? Sí, las guías de la SEGO, que son a nivel de toda España, la SEGO es la Sociedad Española de Ginecólogos y Obstetras, recomienda en mujeres sanas hacer una citología cada 3 años. Ok, y si quisiésemos para quedarnos más tranquilas hacérnosla antes, ¿podemos o realmente tampoco tiene sentido porque el desarrollo Porque ¿cuáles son las implicaciones? Claro, que yo estoy dando por hecho muchas cosas. ¿Cuáles son las implicaciones del VPH, del virus del papiloma humano? ¿Por qué es tan importante que sepamos? El
el tema con el VPH es que es, como ya he dicho, muy, muy, muy frecuente, muy prevalente. ¿Por qué? Pues porque se adquiere con las relaciones sexuales y el preservativo protege, pero no 100%. Con lo cual, todas las mujeres en algún momento hemos estado o estaremos en contacto con el virus. Pero el virus del papiloma yo lo comparo con un virus del resfriado. Es muy parecido en el sentido de que es el sistema inmunológico propio de cada mujer el que se encarga de combatir el virus y eliminarlo. Y este proceso de eliminación del virus puede tardar incluso meses. Con lo cual, si hacemos las citologías muy seguidas, y te hablo de, por ejemplo, una citología cada año, podemos detectar el virus y generándonos una preocupación innecesaria en el sentido de que quizás si hubiéramos esperado un poquito más, ese virus ya lo habríamos eliminado y no tendríamos motivo de qué preocuparnos. Sobre todo porque que te dé positivo el VPH no quiere decir que vayas a desarrollar un cáncer de cuello de útero. En que absoluto. Eso tenemos que estar tranquilas. Expliquemos un poco cuáles son los procesos. La historia natural del cáncer de útero o del cáncer de cervix en concreto es... Primero nos infectamos por el virus del papiloma y es en casos en los que el virus del papiloma persiste, es decir, en casos muy concretos de mujeres en las cuales su inmunidad no es del todo competente y por tanto no son capaces de eliminar el virus. Si este virus persiste en el cuello del útero durante años, estamos hablando del rango de 8, 9, 10 años, es tras ese tiempo de persistencia de la infección del virus donde se pueden generar cambios a nivel celular en el cuello del útero que acabarán dando lugar al cáncer de cuello uterino. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que para llegar a la situación de cáncer de cervix debemos de tener una mujer que esté durante 10 años sin ir al ginecólogo, que tenga además una afectación de su inmunidad que provoque que el virus no sea capaz de desaparecer. Por lo tanto, son casos muy excepcionales los del cáncer de cervix. Pero es verdad que yendo con una cierta rutina al ginecólogo, y por rutina entendemos una citología cada 3 años, sería suficiente para, si detectamos el virus, tener un tiempo suficiente como para actuar en base a evitar que lleguemos a desarrollar el cáncer. Entonces estamos diciendo ir al ginecólogo para hacernos la citología cada 3 años, pero no deberíamos ir al ginecólogo una vez al año simplemente para que nos vea, para que vea que todo está bien, para que nos palpen las mamas, o tampoco es estrictamente necesario. No es estrictamente necesario. Es verdad que ir al ginecólogo, que te vea, que te valore, que te diga que está todo normal, da mucha tranquilidad en la mujer. O sea, tiene este efecto terapéutico por el hecho de que tu profesional te diga que es todo correcto. Pero en sí, esa visita no va a evitar que tengas un problema en el futuro, tan solo te va a ayudar en tu tranquilidad si eres una chica muy aprensiva, etcétera. Pero no va a generar ningún otro beneficio de cara a hacer prevención. Vale, y sin embargo sí que es importante, por ejemplo, la autoexploración, ¿no? Que cada una se autoexplore, o sea, que conozcamos un poco, que también a mí me gustaría hacer este inciso, que conectemos un poco con nuestras mamas, que conectemos con nuestra vulva, que nos palpemos, que sepamos qué es lo que hay por ahí abajo, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera sabe muy bien, que esto no quiero juzgar a nadie, que aquí no hemos venido para juzgar, pero sí que me parece importante que empecemos a investigar, ¿no, doctora? Pues sí, totalmente cierto. Es verdad que en general, cada vez menos por fortuna, pero en general las mujeres le tienen un poco de miedo a sus genitales. Es cierto que, a diferencia del hombre, los genitales de la mujer son menos evidentes, ¿no? Son menos visibles, están más hacia adentro, y esto pues genera, ¿no? Respecto al hombre, que está todo a la vista, podemos decir. Sí, porque ellos entre ellos se ven, pero nosotras, ya me dirás tú cómo le vas a ver la vulva a tu amiga. Bueno, pues esto genera que haya un poquito de miedo, respeto, de tabú a la hora de explorarnos, pero es súper importante saber cuál es nuestra anatomía, cuál es nuestra normalidad. Primero, para saber cómo estamos hechas, cómo somos, cuál es nuestra anatomía, y segundo, pues para, si en algún momento aparece alguna anormalidad, también ser capaces de verlo. Y esto, pues igual que todos tenemos muy claro, cuando nos sale un bultito en la pierna, ¿no? Pues lo mismo con la vulva y lo mismo con los pechos o las mamas.
Respecto a los pechos, es cierto que la autoexploración es difícil, porque los pechos cada mes cambian. No hemos hablado de las mamas, pero las mamas también interactúan en el ciclo menstrual. Ay, hablemos de eso, que el dolor de pecho. Bueno, las que están conmigo, por Dios, ¿cómo duele el pecho, doctora? ¿Por qué duele? Bueno, dijéramos que las hormonas producidas por el ovario, que son la progesterona y los estrógenos de los que ya hemos hablado, actúan a nivel sanguíneo. Estas hormonas llegan a la sangre y generan respuesta tanto a nivel del útero como a nivel de los pechos, entre otros. Entonces, es sobre todo en la segunda fase del ciclo, es decir, desde el día 14 hasta el día 28, que estas hormonas tienen más efecto a nivel de los pechos, y por eso es muy típico y muy frecuente la semana antes o las 2 semanas antes de la regla y empezar con sensación de que los pechos están más grandes, más hinchados, más doloroso. De quemazón incluso. Incluso, sí. Todo esto es muy frecuente, no nos debe asustar porque es normal. ¿Se puede hacer algo? Bueno, dijéramos que como soportarlo. Por la cara que me está poniendo es aguántate, maja. No, podemos decir que no hay una sola razón para todos estos síntomas, con lo cual tampoco hay una sola causa, un solo tratamiento para mejorar. Sí que hay cosas que podemos hacer, pues bueno, el aceite de onagra, por ejemplo, va muy bien para... Eso no lo he probado yo. ¿Darte masajes o tomártelo? Están las píldoras que llevan, son cápsulas que llevan aceite de onagra y aceite de borraja, que se pueden encontrar en herboristerías, es completamente natural y esto a veces nos puede ayudar a mitigar pues esta sensación de tensión mamaria tan molesta que tenemos antes de que nos llegue la menstruación. ¿Y te tomas esas pastillas solamente cuando te empieza a doler o tienes que estar todo el ciclo o todo el mes tomándote el aceite de onagra y la borraja? Bueno, puedes hacer tantas y probar en un poquito, pues a ver cuándo a ti te van bien tomarlas. En general, pues si los síntomas más molestos aparecen en la segunda mitad del ciclo, pues es en ese momento cuando podemos empezar a tomarlas. Ok, ¿y ahí hay que hacer algún break o puedes estar tomando aceite de onagra y de borraja? Bueno, es un remedio natural, con lo cual dijéramos que los efectos secundarios de ese tratamiento son escasos o no, son prácticamente inexistentes, con lo cual podemos ir haciendo tandas. Tampoco es fijo, estos síntomas pueden ser muy variables de mes a mes, con lo cual podemos ir jugando un poquito. Ok. Yo, claro, nos hemos puesto a hablar del virus del papiloma humano y yo tenía otra cosa que quería preguntar, que es una cosa que habitualmente me preguntan. Y es, Cris, tengo mi primera media maratón el domingo y es justo cuando va a venir la regla y tengo un dolor horrible normalmente el primer día. Doctora, ¿qué pueden hacer? Bueno, a ver, hay 2 estrategias. Una es, podemos alterar el ciclo tomando anticonceptivas y esto nos evitaría o nos podría, dijéramos de alguna manera, prevenir el sangrado, nos podría evitar que tuviéramos el sangrado, por ejemplo, ese mes en esa causa concreta de la media maratón. Esto de cara, si evitas el sangrado, evitas el dolor asociado a la menstruación. Si no queremos evitar el sangrado, pero queremos evitar el dolor, pues de entrada podemos probar con tratamiento analgésico, antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno, en el momento en que tenemos la menstruación. O sea, que no pasaría nada por tomarnos un ibuprofeno el día de la carrera. No, en absoluto. El ibuprofeno es un fármaco que es un antiinflamatorio, por lo tanto, debemos ajustar su toma a... No, dijéramos que de alguna manera lo recomendado serían una pastilla cada 8 horas como máximo. Durante los 2 o 3 días de la regla, que es cuando 2-3 primeros días de regla, que es habitualmente cuando más dolor de regla hay, pues podría ser un tratamiento adecuado. Justo acabamos de sacar el temazo, que son los anticonceptivos hormonales, la píldora. ¿Qué es la píldora? A ver, las anticonceptivas hay de varios tipos, ¿vale? Pero nos podemos centrar en las más habituales, que son las píldoras combinadas, que son aquellas que llevan introducido el estrógeno y la progesterona. Estas 2 hormonas ya os deben de sonar porque las hemos ido comentando, son las que producen el ovario. Entonces, las pastillas actúan de la siguiente manera. Cuando tú te tomas por la vía oral, por la boca, las pastillas que contienen esas 2 hormonas, el ovario, que es muy inteligente, dice, bueno, pues si
si Chris se está tomando las pastillas, se está tomando ya el estrógeno y la progesterona por la boca, pues yo me inhibo, yo dejo de, ya no hace falta que yo produzca estas hormonas porque ya nos están llegando por la vía oral. Entonces, ¿qué hace el ovario? El ovario se inhibe, el ovario deja de funcionar. Por eso son las pastillas anticonceptivas, las llamamos píldoras anticonceptivas o píldoras anovulatorias, porque de hecho es así como actúan. Inhiben el ovario, es decir, cuando tomamos las pastillas el ovario deja de funcionar y como consecuencia dejamos de ovular. Es decir, que el ovario ya no ovulará cada mes, ya no habrá ese ovocito que salga hacia la trompa cada mes y es así como evitamos el embarazo. De modo que, siguiendo con esta explicación, el sangrado que tendremos cada mes con las anticonceptivas en realidad no es una regla. En realidad es un sangrado que podemos llamar artificial. Es lo que se llama sangrado por deprivación, ¿no? Exacto, en los manuales. Exacto. Cuando nosotros tomamos estas pastillas, conseguimos unos niveles hormonales en sangre estables, ¿no? Por eso recomendamos tomar una pastilla cada día, más o menos a la misma hora, para mantener esos niveles de hormona en sangre estables. Estos niveles de hormonales estables también estabilizan de alguna manera el endometrio. El útero, ¿no? La capa que se desprende cada mes con la menstruación. Esta estabilidad del endometrio es lo que hace que no sangremos hasta que dejamos de tomar la pastilla, que es la semana de descanso. En esa semana de descanso, al dejar de tomar la pastilla, los niveles hormonales en sangre bajan y esa estabilidad del endometrio desaparece, dando lugar al sangrado por deprivación, que no es una regla, no es un sangrado menstrual, porque no es secundario a un ovocito no fecundado, sino que es secundario a que te dejas de tomar la pastilla. O sea, que es una regla de mentirijillas. Es una regla artificial, completamente. Y por lo que yo he leído, corríjame, doctora, si estoy en lo cierto, eso, quienes inventaron la píldora anticonceptiva, lo hicieron precisamente para que las mujeres, claro, no se pensase que aquello era antinatural porque les quitaba la regla, ¿no? Pero realmente... Sí. Es cierto que el sangrado menstrual, o sea, el sangrado artificial que hablábamos, que mantenemos cada mes con las pastillas, en general lo mantenemos para reproducir una normalidad en la mujer. Es decir, muchas de las mujeres necesitan mantener una rutina, ¿no? Una rutina menstrual y se sienten más cómodas manteniendo un sangrado cada mes, aunque sea un sangrado artificial. Es por eso que descansamos una vez al mes, para que las mujeres tengan su sangrado y mantener así un ciclo lo más parecido a la normalidad. Pero si no hiciéramos este descanso, es decir, si empalmáramos un paquete con el siguiente sin hacer esa semana de descanso, la regla no vendría. Y sería tan natural no tener la regla esta artificial como la menstruación artificial que tenemos con las pastillas. Y ahora este es el momento en el que yo te voy a preguntar, porque van a estar todos preguntando, pero ¿es bueno los anticonceptivos? ¿Puedo estar toda mi vida tomando la píldora? Pero no me va a contestar porque vamos a hacer un minuto de pausa para contaros esto. Gracias a nuestro sponsor Ginea por hacer posible esta nueva serie de asuntos internos en la que vamos a explorar todo ese maravilloso universo que se esconde entre nuestras piernas. Os voy a contar una cosa, así, en confianza. Que sepáis que manchar las bragas de flujo es lo más normal del mundo. Es sano y síntoma, además, de que todo funciona bien por ahí abajo. El flujo es como la saliva de la boca. Permite que todo esté húmedo, hidratado. Y ya sabemos que una vagina hidratada es una vagina feliz. Y además, tiene coler. Bueno, no a queso Cabrales, pero tiene coler un poco, porque el flujo tiene ácido láctico que le da ese olor acre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la ignorancia, porque hay quien piensa que el flujo es por falta de higiene y que es sucio. Entonces, seguro que surge una duda. ¿Hay que lavarse? La respuesta es sí, pero con un producto específico, porque la zona genital, que comprende la vulva, el periné y la zona anal, tiene una mayor humedad y exposición a gérmenes.
Por eso hay que elegir una fórmula específica, como Melagin gel de Ginea, porque con tu gel de ducha habitual las mucosas pueden secarse. Melagin gel de Ginea es un gel de uso externo formulado para la higiene íntima diaria, con un pH alcalino de 8.5 y que protege así frente a la acción de los gérmenes, que se lo pasan bomba en entornos más bien ácidos, por debajo de pH 7. La fórmula incorpora además tensioactivos suaves y árbol de té y ayuda a prevenir el picor y el escozor de la zona vulvar. Tras humedecer la zona externa de la vulva, se aplica Melagin gel de Ginea y se forma una suave espuma que se aclara con abundante agua. Recuerda que la zona íntima se limpia siempre de delante hacia atrás. Y aunque a veces puede dar gusto irrigarse con la alcachofa de la ducha, no es una buena idea, porque podría ayudar a que aparezcan infecciones. Muchas gracias a Melagin gel de Ginea por este consejo íntimo. Bueno, las anticonceptivas en general es un... A ver, no debemos de olvidar de que es un fármaco. Y aunque hoy en día las pastillas anticonceptivas es cierto que tienen un uso muy extendido y, bueno, es tan fácil como ir a la farmacia y comprarlas sin receta, no debemos olvidar que las pastillas anticonceptivas es un fármaco, es un tratamiento. Y por lo tanto, lo recomendable sería siempre que empezamos este tipo de tratamiento, consultar previamente con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque es cierto que las pastillas son muy ampliamente utilizadas y sus efectos secundarios son bajos, pero no debemos olvidar de que como fármaco también puede tener los efectos adversos y como fármaco también tiene sus contraindicaciones y por eso ha de ser un experto, tanto puede ser un ginecólogo como puede ser una comadrona, quien identifique quién es la mujer que las puede tomar y de qué manera las debe tomar. ¿Y se puede estar muchos años tomando píldora anticonceptiva? Sí, se puede estar mucho. De hecho, estos efectos secundarios de los que hablamos, sobre todo tienen su pico, tienen su mayor riesgo de aparecer al inicio de tomarlas. Luego dijéramos que estos riesgos se estabilizan. Es verdad que, cada vez hay más estudios o se intentan ver la asociación que puede haber entre la toma de anticonceptivas y otras enfermedades como puede ser el cáncer de mama. Por ahora no está establecido que haya una relación entre el uso de anticonceptivos y el cáncer de mama. Ok, estamos hablando de ciclo menstrual y la píldora, pero ¿qué ocurre con otros sistemas anticonceptivos? Por ejemplo, el DIU, y expliquemos un poco qué es el DIU y cómo se comporta el ciclo menstrual cuando tenemos un DIU. Pues mira, el DIU es dispositivo intrauterino, esas son las siglas del DIU. Y de DIUs tenemos fundamentalmente dos tipos, el DIU con hormona y el DIU sin hormona. Que es el de cobre, ¿no? ¿O no? Sí, habitualmente llevan cobre como material, o sea, su material es el cobre. Uh-huh. Entonces, ambos actúan, por un lado, haciendo efecto cuerpo extraño, es decir, este DIU que se introduce dentro del útero impide, por un efecto mecánico y por un efecto de, como si dijéramos, de cuerpo extraño, genera un poquito de reacción inflamatoria dentro del útero que genera un territorio hostil para que el embrión no pueda implantarse dentro de ese útero. Este es el primer mecanismo por el que actúan como anticonceptivo. Si hablamos de los DIUs hormonales, además de actuar también por este sistema, también desprenden una pequeña cantidad de hormona que actúa sobre todo a nivel local, es decir, a nivel del útero, y esta liberación de hormona, que son gestágenos a dosis bajitas, también tiene un efecto sobre el endometrio, impidiendo también que se genere el ambiente adecuado para acoger un embrión. Para formar el nidito de amor. Exacto. Lo que sí he oído es que, por ejemplo, con el DIU, el sangrado
suele ser mucho más abundante, ¿no? Incluso puede ser un poquito doloroso. Sí, si hablamos del DIU de cobre, es verdad que, como ya he dicho, genera este efecto cuerpo extraño, este efecto un poco inflamatorio a nivel del útero, y esto en algunos casos puede traducirse en un pequeño incremento del sangrado menstrual. Pero es poquita cosa, quiero decir, que no nos debe asustar este posible efecto a la hora de utilizar este tipo de dispositivos, que la verdad es que van muy bien y son muy útiles. Ok, lo tocamos antes un poco, pero no entramos en detalle sobre qué es la menorrea y por qué se produce. Bueno, esta nos la hemos saltado. La menorrea es un nombre técnico que lo que viene a decir es ausencia de menstruación. Y bueno, hemos hablado que una causa de amenorrea puede ser la toma de anticonceptivos en pauta continua, pero hay muchas otras causas. Y lo ideal siempre que hay, bueno, la más frecuente evidentemente es el embarazo, ¿no? Cuando nos deja de venir la regla, pues si hay opciones, ¿no? Lo primero a descartar es un embarazo. Y después hay, bueno, millones de causas también. Y la otra cosa que suena también muy raro, la dismenorrea, entonces, ¿qué es? Bueno, pues la dismenorrea es otro nombre técnico, pero que viene a significar dolor de regla, es decir, dolor abdominal con la menstruación. Vale, y de esa hay mucha mujer que la sufre. ¿Cuáles son las causas? Si es que hay una causa. Bueno. ¿Y qué es normal y qué no es normal? Dismenorrea tenemos dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria es aquella que es porque sí, hablando así. El ajo y agua, ¿no? Es lo que te toca. Sí, significa que no hay una causa conocida que nosotros encontremos para justificar ese dolor. Es bastante frecuente y, bueno, en general nosotros lo que recomendamos de primera opción para tratar esta dismenorrea pues serían los fármacos analgésicos. Uh-huh. Después tenemos la dismenorrea secundaria, que es secundaria a otra causa, que es la que está generando este dolor. Y que, como dijéramos, patología princeps, ¿no? Podemos hablar de la endometriosis, que creo que luego más adelante entraremos en materia el SOP y la endometriosis, que son dos enfermedades asociadas al ciclo menstrual que me gustaría que hablásemos. Me preguntaba justo una lectora, porque para esta serie les he pedido que me hiciesen preguntas, si hay alguna forma de controlar la dismenorrea, de controlar este dolor sin tener que utilizar anticonceptivos. ¿Hay algún tipo de consejo más allá de los anticonceptivos que pueda ayudar? Sí, bueno, los anticonceptivos lo que hacen, como ya hemos dicho, es inhibir el ovario, inhibir esta producción del ovario y, por tanto, evitar los cambios asociados a la menstruación y, por tanto, evitar desde ese punto de vista, desde ese mecanismo, el dolor. Es decir, es un tratamiento, podríamos decir, preventivo. Si ya tenemos el ciclo menstrual instaurado y por lo tanto nos llega la regla y nos llega el dolor, ese dolor tan fastidioso de regla, pues otra alternativa serían los fármacos analgésicos. Los antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno, el paracetamol. Hay diferentes opciones de tratamiento. Porque realmente lo que nos duele es porque el útero se está intentando deshacer de ese endometrio, o hay alguna otra razón, o el simple hecho de la ovulación duele. ¿Por qué duele? Bueno, la ovulación no siempre es dolorosa, pero a veces, la ovulación en sí es el ovario desprende un ovocito. Para que haya ese desprendimiento, a veces se dan pequeñas heridas en la corteza del ovario y esto a veces puede desencadenar un pequeño sangrado que a veces puede ser doloroso. Eso desde el punto de vista de la ovulación, pero no tiene por qué ser cada mes. Por eso, bueno, si hay un mes que nos duele más que otros, no nos debemos asustar, porque a veces puede pasar, pues mira, este mes he sangrado un poquito y he tenido más dolor en el momento de la ovulación. Luego el dolor asociado al sangrado, bueno, habitualmente si es una dismenorrea primaria, es decir, que es solamente dolor con la menstruación sin que haya ninguna otra causa que nos lo esté provocando, pues a veces puede estar relacionado con esa dilatación del cérvix, del orificio cervical interno, necesaria para que pase el sangrado hacia afuera. Por eso es más frecuente que haya dolor con la regla en casos de reglas abundantes, porque hay más cantidad de sangre, hay un poquito más de dilatación y esto a veces puede dar dolor. Una cosa que no nos hemos acordado de comentar,
es ese otro mito de este mes estoy ovulando por el ovario derecho Muy y bien. el mes que viene por el ovario izquierdo. Sí, esto es es un mito bastante extendido y sí, si volvemos a pensar en el funcionamiento del ciclo, hemos dicho que es desde el cerebro donde salen las hormonas, la FSH y la LH, llegan al torrente sanguíneo y desde la sangre actúan sobre el ovario. Por lo tanto, esta lateralidad no existe. O sea, hay veces que actúan sobre el ovario derecho, hay veces que actúan sobre el izquierdo, pero no hay una alternancia De este mes concreta. te toca a ti, ¿no? Este mes me toca a mí. No, eso no ocurre. No. Puede ser de uno o puede ser del otro, indistintamente. El otro día me escribió también una lectora para que veáis que os escucho siempre, ¿eh? Y me hizo una pregunta que la verdad es que no le supe, no sabía qué contestarle, porque me contaba que y esto lo estaba discutiendo con sus amigas y esto me encanta que lo discutéis entre vosotras. A ver, como problema de mates, a esta lectora le habían hecho una histerectomía, es decir, le habían quitado el útero, pero le habían mantenido los ovarios. Entonces, al no tener el útero, al no tener el nidito de amor para que se acople ahí el embrión, claro, ella no tiene sangrado menstrual todos los meses. Y entonces se preguntaban, ¿y qué pasa con mis óvulos? Porque claro, ella sigue teniendo los ovarios, o sea, los ovarios siguen produciendo los estrógenos y la progesterona y su cerebro sigue produciendo FSH y LH. ¿Pero a dónde se van los óvulos? Bueno, cuando no tenemos útero, desaparece el órgano sangrante, ¿no? Por lo tanto, desaparece la menstruación en ese sentido, porque no hay útero, no hay endometrio, por tanto, no hay órgano que genere ese sangrado. Pero todo el resto de mecanismos, todo el resto de cascada hormonal persiste exactamente igual. Es decir, la FSH y la LH se producen, actúan sobre el ovario, produce el estrógeno y la progesterona, que no actúan sobre el útero porque ya no tenemos útero, pero actúan sobre los pechos, actúan sobre la piel, actúan sobre el resto del cuerpo. Y continuamos manteniendo la ovulación, obviamente. Lo que pasa es que al no haber el útero, el órgano receptor, pues no hay fecundación. Respecto de dónde va el ovocito, pues no lo sé dónde va el ovocito, pero a ver, tenemos que pensar que el ovocito es una célula, con lo cual es súper pequeño. De hecho, es imperceptible al ojo humano. Pues probablemente cae en la cavidad abdominal y termina reabsorbiéndose. Ok, pues ya tenemos la respuesta. Es que en ese momento me quedé, pues no sé a dónde se irán tus ovocitos. La verdad que no tengo ni idea. Hemos tocado un poco por encima dos grandes enfermedades, a veces un poco desconocidas, que son el SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, y endometriosis. Me gustaría que contásemos un poco qué es empecemos por el síndrome del ovario poliquístico, qué es y por qué se produce. Bueno, a ver, tengo que decir que tanto el SOP como la endometriosis son dos enfermedades súper desconocidas y bueno, y tendríamos una tesis entera para cada una de ellas. Por tanto, intentaré hacer un poquito resumen de intentando aportar, resolver las dudas que pueda respecto a estas dos enfermedades. El SOP o el síndrome de ovario poliquístico, como decimos, es un síndrome. ¿Qué significa un síndrome? Un síndrome conlleva una serie de síntomas que pueden ser muy amplios y que pueden actuar a diferentes esferas. Es una patología pues, que es muy compleja, que a la vez es muy prevalente, pero que en cada mujer... ¿Qué significa que sea prevalente? Prevalente significa que es muy común. Uh-huh. Y, o sea, que es muy común y tampoco sabemos mucho de ella. Bueno, nos queda todavía mucho por conocer. Sabemos muchas cosas, pero nos queda todavía mucho por conocer. Dijéramos que como es una patología tan compleja, es muy diferente de una mujer a la otra. Es decir, podemos tener dos mujeres con SOP y las dos mujeres van a tener una clínica muy distinta la una a la otra. Por lo tanto, lo primero es no compararse, porque conlleva un espectro clínico muy diverso. Pero bueno, a grandes rasgos, dijéramos que el ovario poliquístico puede actuar, dijéramos, sobre varias dimensiones. En primer lugar, respecto al ciclo menstrual. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienden a tener unas reglas más espaciadas, es decir, tienen los ciclos más largos y hemos dicho que la normalidad eran hasta 35 días. Pues una mujer con un síndrome de ovario poliquístico puede tener reglas cada 40, cada 50, cada 60 días.
o incluso más, o incluso pueden estar durante meses sin tener la menstruación. O sea que ese sería uno de los primeros síntomas, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre, no? Uh-huh. Pues bueno, el síndrome de ovario poliquístico, fundamentalmente y muy resumidamente, lo que hace es, dijéramos de alguna manera, impedir la correcta ovulación del ovario. Si no hay ovulación, es decir, si no hay esta salida de este óvulo desde el ovario, dijéramos que no se desencadenan la serie de cambios que vienen después y por lo tanto no hay menstruación. Por tanto, en este tipo de mujeres es frecuente pues encontrar reglas muy espaciadas o incluso la amenorrea de la que hablábamos antes. La retirada de la que no haya regla. Sí. Entonces, otro síntoma muy típico en este síndrome, por ejemplo, es el hiperandrogenismo que llamamos, que quiere decir que hay una predominancia de las hormonas masculinas. Porque los andrógenos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Porque es verdad que los andrógenos o la testosterona, que es quizás la hormona más conocida, la tienen los hombres, pero también la producimos las mujeres. Solo que cuando hay una producción de testosterona o de andrógenos mayor de lo normal, pues genera una serie de cambios que son más evidentes, por ejemplo, a nivel de la piel, como por ejemplo acné. A veces puede salir más vello de lo normal en zonas como por ejemplo el bigote, en zonas como por ejemplo las mamas, la zona de la areola. Y esto puede generar también pues una clínica muy molesta. Y sin embargo, que es lo que me resulta curioso del síndrome de ovario poliquístico, es que te puede salir vello en todas esas zonas. Y sin embargo, el pelo de la cabeza, muchas mujeres sufren un poco de alopecia, ¿no? Tienen el pelo de la cabeza muy debilitado y mucha pérdida de masa capilar, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Bueno, al haber esta masculinización, y hablo de masculinización en el sentido de que hay una predominancia de estas hormonas masculinas, dijéramos que por un lado el vello que depende de estas hormonas aumenta, que es estas zonas que hemos hablado, la zona del bigote, la zona del mentón, la zona de la areola, la zona por ejemplo, del ombligo. Todas estas zonas, la producción de vello depende de las hormonas. Por eso si aumentan las hormonas masculinas, aumenta esta tendencia a salir el vello en estas áreas. Uh-huh. Sin embargo, en la zona de la cabeza tiende a ocurrir lo contrario. Por eso en los hombres es más típico ver pues la alopecia, ¿no? Cuando llega a una cierta edad, pues es más típico ver hombres calvos. ¿Esto por qué es? En parte es por este efecto de las hormonas masculinas. Por eso en la mujer, cuando hay una sobreproducción de las hormonas masculinas, hay como esta androgenización que llamamos, que es pues esto, cuando en la zona de la cabeza tiende a disminuir el cabello y en las zonas de vello hormonodependiente tiende a aumentar. Y otra de las cosas que ocurre es el acné, ¿no? Exacto. Muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un acné bastante... Exacto, es por el mismo mecanismo, un mecanismo muy similar. Tiende a aumentar la producción de andrógenos y esto genera pues que haya una mayor producción de sebo y con lo cual pues haya una mayor aparición de granitos. Entonces estábamos diciendo síntomas, los ciclos que no son regulares, incluso son mucho más largos, retirada de la regla, decíamos también el vello, el acné. ¿Hay algún otro síntoma? Bueno, como síndrome que decíamos, es un síndrome que de alguna manera tiene repercusión a nivel metabólico, ¿no? A nivel el metabolismo en general. ¿Y esto qué significa? Pues habitualmente puede ir acompañado de obesidad o de aumento de peso, ¿no? Y también se da a nivel a nivel también del metabolismo, una llamada resistencia a la insulina, que podemos decir. Y son mujeres que tienden a tener más facilidad para tener patologías como, por ejemplo, la diabetes, por esta resistencia al efecto de la insulina. La insulina lo que hace es que las células sean capaces de captar la glucosa. Uh-huh. ¿Y qué significa tener resistencia a la insulina? Pues esto, las células, la insulina no hace el efecto que debería de hacer, las células no son capaces de captar esa glucosa que hay en sangre, por lo tanto la glucosa en sangre aumenta y dando lugar en algunos casos a la diabetes. Y por eso estas mujeres tienen más predisposición a generar una diabetes en el futuro y a generar también enfermedades de la esfera cardiovascular. Uh-huh. ¿Y cuál es la solución? Bueno, compleja. Es complejo, pero
lo primero en una mujer con un síndrome de ovario poliquístico es cambiar estilos de vida, porque si hemos dicho que esta enfermedad va asociada a un aumento de peso, lo primero que debemos de hacer es favorecer esos estilos de vida que favorezcan pues una normalización del peso, como puede ser pues un ejercicio regular y una dieta variada. Solo haciendo esto, muchas veces ya conseguimos una mejora muy importante de estos síntomas. Y sobre todo, muy importante, conseguimos disminuir el riesgo de tener estas enfermedades que son graves a largo plazo. Para muchas mujeres la única solución actual es la toma de la píldora anticonceptiva. ¿Es una solución a largo plazo o...? Bueno, la píldora anticonceptiva sería un tratamiento más localizado en la esfera del ciclo menstrual y del tema que hablábamos de la regularización de los ciclos y de las reglas. Pero no tendría un efecto en la resta de esferas. Es decir, si damos anticonceptivos, conseguimos normalizar la producción de hormonal, porque el ovario ya no las produce, sino que las ingerimos nosotras. Esto generará una normalización de ciclos y disminuirá todos estos efectos a nivel de la piel, sobre todo el tema del acné. Pero todo el resto de síntomas, todo el resto de cambios de los que hemos hablado a nivel metabólico, resistencia a la insulina, obesidad, todo esto no lo cambia. Por tanto, podemos decir que es un tratamiento sintomático de la esfera menstrual, pero no sería un tratamiento completo del síndrome. O sea, que dieta y ejercicio sería súper importante. ¿Y qué prescribís en consulta? Porque claro, es tan genérico, pues tiene que hacer ejercicio, pues tiene que hacer dieta, pero ¿hay un ejercicio en concreto que funcione o una dieta en concreto que ayude? Y se está sonriendo porque dice, menuda pregunta que me acabas de hacer, porque es muy amplio. Bueno, a ver, todos somos conscientes de que, el ritmo de vida de las mujeres, de todos nosotros es un ritmo de vida intenso y a menudo es difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio. Pero como mínimo, pues a cambiar una serie de hábitos o rutinas, como puede ser, pues mira, en vez de ir en coche al trabajo, puedo coger la bicicleta, si hay una distancia evidentemente que pueda ser salvable en bicicleta. O incluso si voy en metro, pues mira, bajo 1 o 2 paradas antes para poder caminar ese trocito final a un ritmo un poquito rápido para poder, pues mira, cada día ya tengo esa dosis de ejercicio para mujeres que tienen un ritmo de vida muy, muy alto y les cuesta encontrar ese momento para ir al gimnasio. Pues esta sería una alternativa. En definitiva sería pues esto, hacer un poquito de actividad cardiovascular. O sea, empezar con pequeños cambios. Pequeños cambios que mantenidos en el tiempo pueden ser más efectivos que no decir, pues mira, un día me voy al gimnasio 3 horas y salgo de allí y que ya no puedo ni con mi alma. Pues no. Pues mejor un pequeño cambio mantenido en el tiempo, que esto, es una cuestión de hábitos y de rutinas. Ok. Estábamos hablando del síndrome ovario poliquístico y luego hay otra enfermedad benigna, pero que nos da mucha lata y que es la endometriosis, que de hecho estaba mirando estadísticas y hay 176 millones de mujeres en el mundo que sufren de endometriosis. Si las juntásemos a todas, sería el 8º país más grande del mundo. Imagínate, perdón, que estamos de tú a tú. Sí, por sería favor. 1 de cada 10 mujeres tienen endometriosis. Y sin embargo, todavía no sabemos por qué se produce. Expliquemos un poco esta enfermedad un tanto frustrante. Primero, ¿qué es? Porque habrá muchas escuchantes que no sepan qué es la endometriosis. Mira, la endometriosis es una enfermedad que es también muy compleja, que también nos falta mucho por saber, mucho por conocer. Es verdad que ya tenemos mucha información, pero todavía hay muchos aspectos de ella que desconocemos. Es también verdad que es una enfermedad que es muy frecuente y hasta ahora bastante desconocida, aunque es verdad que cada vez hay más ginecólogos o más unidades multidisciplinares, es decir, diferentes especialistas que se juntan para intentar dar solución a las mujeres que sufren esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad que es también muy diversa, es decir, engloba una variedad de síntomas que es muy diversa. Es por ello que, por lo mismo,
mujeres con endometriosis puede no tener que ver, puede no tener nada que ver los síntomas de una con respecto a la otra. Pero la endometriosis podemos decir que afecta en 3 esferas, ¿no? Una es el tema del dolor. La endometriosis puede dar dolor con la regla y también dolor fuera de la regla. La endometriosis puede dar también dificultad para conseguir un embarazo y en algunos casos hay mujeres que tienen endometriosis y no tienen ningún síntoma, ¿no? Eso sería un poquito lo que nos podemos encontrar, o combinaciones de ambos síntomas. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Pues la endometriosis, explicado lo más resumidamente que pueda, sería una existencia de células endometriales fuera del endometrio. Lo que cubría el endometrio, ¿no? Exacto. El césped del que hemos hablado, que se descama cada mes con la regla, en realidad es un epitelio formado por una serie de células glandulares. Estas células a veces pueden encontrarse fuera del endometrio. Una localización muy frecuente, por ejemplo, es en el ovario. Cuando tenemos células de endometrio en el ovario, pueden dar lugar a quistes. Entonces, ¿qué ocurre? Estas células son sensibles o responden a las hormonas producidas por el ovario. De modo que todos los cambios que hemos dicho que se producían en el endometrio cada mes se producen también en todas esas zonas donde tenemos este material, este endometrio ectópico, es decir, que está fuera del útero. De su sitio. Y estas células responden cada mes a la producción hormonal del ovario, dando lugar también a sangrados fuera del útero. Y son estos sangrados los que generan esta inflamación y este dolor tan típico. Y lo que no sabemos es por qué esas células que son del endometrio terminan en los ovarios, o sea, no sabemos el mecanismo por el cual esas células migran y se van a otras zonas del cuerpo, ¿no? No, realmente no. Todavía a día de hoy no sabemos por qué ocurre esto. Una de las teorías más extendidas sería el flujo retrógrado de la regla. Es decir, cada mes con la regla se desprende hacia afuera, sale a través del cérvix, a la vagina y al exterior. Pero se piensa que también a través de las trompas puede dar lugar a esta salida de regla hacia dentro de la cavidad abdominal, y es a través de esta migración a través de las trompas y de dentro de la cavidad abdominal donde estas células pueden migrar, como tú bien has dicho, hacia otras localizaciones, como puede ser el ovario, pero también puede ser los intestinos, la vejiga, ¿no? Exacto, la vejiga, el intestino, el peritoneo, que es la capa que recubre las vísceras por dentro. Incluso en algunos casos también podemos encontrar implantes de endometriosis, incluso en la cavidad torácica o en localizaciones pues más extrañas, como puede ser esto, fuera de la cavidad abdominal. Y entonces lo que ocurre en este caso, normalmente el tratamiento suelen ser, o sea, si estábamos diciendo que este tejido pues se pega a los ovarios y como está hormonado responde a los estrógenos y a la progesterona, etcétera, lo que se hace es dar la píldora precisamente para evitar. Exacto, con uno de los tratamientos más extendidos y más eficaz es el uso de las píldoras anticonceptivas, no para evitar un embarazo, sino en este caso aprovechando su efecto inhibitorio sobre el ovario, que hará que el ovario deje de generar esta producción hormonal, porque tenemos que saber que la producción hormonal no es constante, sino que los niveles de hormonas van variando a nivel del ciclo. Y es estas variaciones las que generan pues estos cambios, ¿no?, en todo el resto del cuerpo. Si nosotros damos la píldora, evitamos que el ovario produzca estas hormonas, generamos un nivel hormonal constante que de alguna manera evitará estos cambios, dijéramos, cíclicos que nos producen el dolor. Pero aquí hay algo que se puede hacer más allá de la medicación para tratar, porque claro, en el síndrome de ovario poliquístico entiendo que la resistencia a la insulina y tal, con dieta, ejercicio, etcétera, pero en la endometriosis, ¿qué se recomienda?
Bueno, el tema de los anticonceptivos es un pilar muy importante del tratamiento, que ayuda en muchos casos. A veces se tiene que combinar con el tratamiento analgésico del que ya hemos hablado. Lamentablemente no siempre esto funciona y hay mujeres que, a pesar del tratamiento hormonal, a pesar del tratamiento analgésico, continúan teniendo dolor. Bueno, en estos casos ya nos debemos plantear tratamientos quizás un tanto más agresivos. Hablamos de cirugía. Evidentemente, si tenemos una mujer con un quiste en el ovario de 8 centímetros, un tratamiento también a realizar será, evidentemente, la extirpación de este quiste, es decir, el tratamiento quirúrgico. Por la laparoscopia, ¿no? Sí, en general siempre intentamos hacer las cirugías por laparoscopia. Expliquemos un poco qué es una laparoscopia para quien no lo sepa. Sí, mira. Brevemente. Y te prometo que te voy a dar, que ya casi terminamos, doctora. No, la verdad es que estoy muy a gusto aquí contigo. Mira, la laparoscopia es una cirugía que es mínimamente invasiva. ¿Y por qué es mínimamente invasiva? Pues porque, en contra de la cirugía tradicional o cirugía abierta en la que hacemos una cicatriz en el abdomen, por la laparoscopia lo que se hacen son pequeñas incisiones para introducir el instrumental quirúrgico dentro del abdomen, que habitualmente es una cámara que introducimos generalmente por el abdomen para tener la visión de dentro de la cavidad abdominal. Y es desde fuera que introducimos unas pinzas, generalmente pues a nivel de las fosas ilíacas, es decir, a nivel de los lados de la parte inferior del abdomen, para operar desde fuera, introduciendo estas pinzas a nivel del abdomen y todo guiado bajo cámara. Esto nos permite hacer unas mínimas incisiones, o sea, llevar a cabo cirugías complejas haciendo mínimas incisiones a nivel del abdomen. Por lo tanto, además del efecto estético, es decir, evitamos una cicatriz en el abdomen o evitamos una gran cicatriz en el abdomen, también tiene mucha repercusión desde el punto de vista de la recuperación de esa cirugía, que suele ser mucho más rápida y suele tener menos complicaciones asociadas. Pero dentro de los propios médicos no hay mucho consenso si todas las mujeres enfermas de endometriosis deberían someterse a una laparoscopia, ¿no? No siempre. Bueno, hay casos que están muy claros, como por ejemplo en el caso que hemos dicho de un quiste de gran tamaño, no hay duda de que la cirugía es el tratamiento indicado. Luego hay otros casos más de escala de grises que llamamos, en los que pues debemos de individualizar en cada mujer según, pues teniendo en cuenta pues los síntomas que tiene, teniendo en cuenta qué tratamientos ha realizado, también teniendo en cuenta si ya le han realizado cirugías o no, y también teniendo en cuenta, muy importante, el deseo reproductivo de esa mujer. Pues doctora, llevamos 1 hora y 2 minutos. Yo creo que es suficiente después. ¿Qué ha sido más duro hoy? ¿Estar toda la noche de guardia o enfrentarse al cuestionario de Mitre? Nada, esto ha sido una conversa entre amigas. Bueno, darte las gracias por esta supercharla. Ha sido muy extenso, hemos intentado cubrir muchos temas, pero yo creo que hemos dado una visión bastante completa de qué es el flujo menstrual, de Hola, soy tu menstruación. Esperamos haber aclarado bastantes dudas y yo solo puedo darle las gracias a la doctora por dedicarme su tiempo y espero volver aquí a Barcelona y seguiré preguntando. Bueno, invitadísima, estás a venir todas las veces que quieras. Gracias a ti por contar conmigo. La verdad es que creo que es una iniciativa súper positiva, porque es cierto que la salud femenina, está un poco desinformada, y todo lo que sea favorecer, pues eso, el conocimiento y la información de las mujeres de cómo funciona nuestro propio cuerpo, en definitiva, pues nada, es un placer colaborar. Pues muchas gracias, doctora, y hasta la próxima. A ti.